Todos, espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando en la cápsula número 15 de la materia Geometría 1. Bueno, para poder dar inicio con esta cápsula, voy a iniciar compartiéndoles mi pantalla. Ok, ya por ahí ya se está compartiendo la pantalla. Ahora sí, vamos a dar inicio. Las transformaciones en el espacio tridimensional son procesos matemáticos que nos permiten estudiar cómo las figuras y los objetos cambian en un espacio con longitud, anchura y profundidad. A medida que avanzamos en la geometría plana o 2D a la geometría 3D, las transformaciones cobran una importancia mucho mayor, ya que en el mundo real las figuras y los objetos no existen solo en dos dimensiones, sino que ocupan un volumen completo. En este contexto, las transformaciones tridimensionales son fundamentales para describir y modelar cómo los objetos se mueven, se rotan, se reflejan, se escalan o se trasladan, se trasladan dentro de un espacio. Estas transformaciones son esenciales en una amplia gama de aplicaciones en la ciencia, la ingeniería, el diseño gráfico, las simulaciones 3D y mucho más. Bueno, chicos, en la cápsula número 15, vamos a ver las transformaciones en un espacio tridimensional. Bueno, este concepto no solo pertenece al mundo abstracto de las matemáticas, sino que está presente en todo lo que nos rodea, desde cómo se diseñan los edificios, cómo se crean las animaciones digitales en 3 dimensiones, hasta cómo los ingenieros simulan el movimiento de una máquina o satélite en órbita sin necesidad de estar ahí, o sea, haciéndolos a modelos a escala, por así decirlo. Bueno, cuando hablamos de transformaciones en el espacio tridimensional, nos referimos a los cambios que se pueden experimentar en un objeto en su posición, orientación o tamaño dentro del sistema de coordenadas, donde cada punto se va a definir por 3 valores, X, Y y Z. Y este nos va a permitir describir el espacio con precisión, nos da la posibilidad de mover, girar, ampliar o reflejar figuras tridimensionales sin alterar su esencia matemática. O dicho de otra manera, una transformación tridimensional nos permite modificar cómo observamos o situamos un objeto sin cambiar lo que realmente es. Imaginemos por un momento que tenemos una figura suspendida en el aire, como un cubo transparente. Podemos moverlo hacia la derecha, hacia arriba o hacia atrás. Podemos girarlo alrededor del eje o hacerlo más grande o más pequeño. Y cada uno de estos movimientos va a corresponder a una transformación. Y aunque el objeto cambie de posición o de tamaño, su estructura interna, su forma y proporciones seguirán siendo las mismas, lo cual nos demuestra que el espacio puede manipularse de manera lógica, ordenada y calculable. Estas transformaciones se basan en operaciones matemáticas precisas que nos van a permitir describir con exactitud cómo un objeto se traslada inclusive y cómo se rota. Y una traslación, por ejemplo, desplaza un cuerpo de un punto a otro sin girarlo ni deformarlo, como por ejemplo cuando un avión cambia de posición sin alterar su orientación. En cambio, una rotación implica un giro alrededor de un eje, como ocurre en la Tierra cuando rota sobre su propio eje, generando el día y la noche. También existe la reflexión o simetría, que es el reflejo de un objeto respecto a un plano imaginario, tal y como la imagen que vemos en el espejo, solo que en el espacio tridimensional ese espejo puede ser un plano XY, XZ o YZ, dependiendo cuál va a ser el punto que nosotros elijamos. Por otra parte, hay transformaciones que modifican el tamaño o la forma del objeto, por ejemplo, el escalamiento, que aumenta o reduce las dimensiones de un cuerpo tridimensional de acuerdo con un factor de escala. Si este factor de escala va a ser mayor a 1, el objeto se agranda y si es menor a 1, se reduce. El cizallamiento es una transformación menos conocida, pero es muy interesante, ya que produce una distorsión del objeto, inclinando sus caras sin cambiar su volumen. Y esta operación es muy común en el modelado digital,
cuando se quiere dar sensación de movimiento, reflexión o inclusive perspectiva. Y todo esto puede parecer puramente teórico, pero su utilidad en la vida real va a ser inmenso, ya que las transformaciones tridimensionales son la base de los sistemas de diseño asistido por computadora o los llamados programas CAD, que estos van a permitir crear piezas industriales hasta estructuras arquitectónicas completas. Por ejemplo, en la robótica, las matrices de la transformación se usan para determinar la posición y orientación exacta de los brazos mecánicos, lo que hace posible movimientos complejos y precisos. En los videojuegos, la realidad virtual, estas transformaciones crean la ilusión de profundidad, movimiento y perspectiva, logrando que los mundos digitales parezcan reales. Inclusive en la medicina se aplican para reconstruir modelos tridimensionales del cuerpo humano. Todo esto a partir de imágenes tomográficas, lo que va a facilitar el diagnóstico más exacto. Por ejemplo, la geometría tridimensional en este sentido no solo va a describir la forma de los objetos, sino que también cómo estos pueden moverse o inclusive interactuar en el espacio. El lenguaje es un lenguaje que nos va a permitir unir la teoría matemática con la realidad tangible, que cada transformación es una especie de traducción del pensamiento humano hacia un mundo material, una manera de expresar cómo entendemos el espacio y el movimiento, la forma. Y al reflexionar sobre todo esto, podemos darnos cuenta que las transformaciones tridimensionales representan mucho más que simples fórmulas, ya que son una forma de pensamiento espacial que va a desarrollar nuestra capacidad para imaginar, para visualizar y para crear. Por ejemplo, cuando un arquitecto imagina un edificio desde diferentes ángulos, cuando un diseñador ajusta una escala en 3D o cuando un ingeniero calcula la trayectoria de un objeto en movimiento, todos estos están aplicando los principios de las transformaciones, aunque muchas veces ni siquiera lo hacen pensándolo conscientemente, sino ya nada más de manera automática. Y en este punto comprendemos que la geometría no es solo es una disciplina que pertenece a libros, sino es una ciencia viva que modela la tecnología, el arte, la forma y sobre todo nos ayuda a entender el cómo comprendemos el universo, ya que cada rotación, cada traslación y cada reflexión son pasos dentro de un mismo lenguaje que conecta la mente humana con la estructura del espacio. Bueno, las transformaciones geométricas en el espacio tridimensional son transformaciones matemáticas que permiten modificar la posición, la orientación o el tamaño de una figura en el espacio que va a tener tres dimensiones: longitud, anchura y altura, a diferencia de las que son en 2D. ¿Cuáles son las características? Pues bueno, se puede mover en su figura sin cambiar su tamaño ni forma. En el caso de la rotación, se puede girar una figura alrededor de un eje. La reflexión, pues puede reflejarse una figura respecto a un plano. Y el escalamiento, pues es el que puede aumentar o disminuir el tamaño de una figura sin alterar su forma. Vamos a ver traslaciones en un espacio tridimensional. La traslación en 3D es el proceso de mover una figura a una nueva posición en el espacio, sin cambiar su forma, tamaño o orientación. Una transformación muy común en gráficos por computador y simulaciones donde se requiere mover un objeto sin alterar su estructura. Pero ¿cómo funciona? Bueno, todos los puntos de la figura se mueven la misma distancia y en la misma dirección, y esto va a aplicar a todas las figuras en un espacio tridimensional. Por ejemplo, la figura puede trasladarse a lo largo de los ejes X y Y de manera independiente o conjunta. En la ecuación de la traslación en 3D, si un punto X, Y, Z se traslada por H en X y K unidades en y L unidades en Z, las nuevas coordenadas del punto, pues va a cambiar dependiendo cuál fue el punto que nosotros elegimos. Igual, no hay un cambio en la forma ni en el tamaño de la figura, sino simplemente va a cambiar su ubicación con respecto a nuestro plano. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo es la traslación en un espacio tridimensional. Aquí gráficamente estamos viendo que nuestro objeto sigue teniendo las mismas dimensiones, solamente cambió con respecto a nuestro plano Y, como lo podemos ver aquí.
cambió de posición, hizo una traslación. De ahí en fuera, pues, sigue conservando sigue conservando su mismo número de lados, sigue conservando sus mismos vértices, sigue conservando sus mismas aristas, sigue conservando todo, sus dimensiones, todo, solamente se movió de lugar con respecto al plano. Rotación en el espacio tridimensional. Bueno, la rotación en 3D es una transformación que hace girar la figura alrededor de un eje fijo. En otras palabras, se trata de mover los puntos de una figura en círculos alrededor del eje de rotación sin cambiar su forma, su tamaño. La rotación es una de las transformaciones más fundamentales, especialmente en aplicaciones de animaciones 3D y simulaciones de movimiento. Pero ¿cómo funciona la rotación? Bueno, la figura va a girar alrededor de un eje específico en el espacio y este eje puede ser X, Y o Z o inclusive una línea arbitraria. Y como lo podemos ver aquí, en esta misma representación gráfica, donde nuestra pirámide está girando con respecto a este eje, como lo podemos ver aquí, sigue conservando cada una de sus propiedades y dimensiones, sino solamente está girando en un punto específico, que vendría siendo en este punto específico. ¿Y qué es la reflexión en un espacio tridimensional? Pues bueno, la reflexión en 3D es una es una transformación que invierte una figura a través de un plano de reflexión. Y esta transformación va a ser análoga al ver un objeto en un espejo. Si reflejamos un objeto, los puntos de la figura se van a trasladar al punto opuesto del plano de reflexión, pero van a mantener su forma y su tamaño, pero invirtiendo su orientación. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Pues un plano, una reflexión puede ser un plano en el espacio 3D como el plano XY o XZ o YZ. Y al reflejar la figura, los puntos se van a desplazar a la misma distancia, pero del otro lado del plano. Como lo podemos ver en este ejemplo, sigue conservando la figura sus dimensiones y nuevamente está cambiando. Por así que, van a ser la redundancia, está haciendo una reflexión de la misma figura. Es como si viéramos un objeto en un espejo. Y el escalamiento en 3D, pues cambia el tamaño de la figura, ya sea agrandándola o reduciéndola, pero va a mantener su forma intacta. El escalamiento va a afectar a la figura en todas las direcciones, ya sea X, Y o Z. Pero ¿cómo funciona? Pues bueno, recordemos que si el factor de escala K es mayor a 1, la figura se agranda y si es menor a 1, la figura se va a reducir. ¿Y cuáles son las propiedades del escalamiento? Pues bueno, la figura va a seguir siendo proporcional al original. Va a cambiar el tamaño, pero esta va a mantener su forma y el volumen y el área superficial se van a ver afectados por esta escala. Y es por ello que para calcular el volumen se va a multiplicar por K cúbica para poder obtener así el volumen, teniendo obviamente ya no el volumen de nuestra imagen original, solamente vamos a multiplicar por K al cubo, dependiendo del factor de escala. Y en el área se va a multiplicar por K cuadrado. Y aquí podemos ver en esta representación gráfica, pues, un ejemplo de cómo funciona el escalamiento. Y bueno, ya para cerrar, las transformaciones en el espacio tridimensional son un componente esencial en la geometría avanzada y su importancia va más allá de las aplicaciones matemáticas. La capacidad de aplicar estos procesos es crucial en el diseño y modelado de estructuras complejas, en la creación de entornos virtuales y en la simulación de comportamientos físicos en el mundo real. El estudio de la traslación, la rotación, reflexión y escalamiento en 3D nos va a proporcionar una comprensión más profunda de los objetos y cómo interactúan entre sí y con su entorno. Cada una de estas transformaciones nos permite modificar la posición, tamaño u orientación de las figuras, manteniendo o alterando algunas de sus propiedades esenciales y así modelar el comportamiento de los objetos con precisión. En el campo del diseño en 3D, la animación y la simulación computacional, las transformaciones nos permiten crear
modelos de objetos y figuras que vayan a interactuar en un espacio 3D, lo que hace posible representar virtualmente cualquier escenario en un mundo físico o crear entornos completamente nuevos. Por ejemplo, en la arquitectura y en la ingeniería, el uso de estas transformaciones en 3D nos permite crear representaciones digitales de edificios y estructuras antes de construirlas realmente, lo que facilita la toma de decisiones y obviamente, pues esto se implica igual en una optimización de recursos. Y es por ello que comprender estas transformaciones es comprender la lógica del espacio y con ello abrir las puertas a la creatividad aplicada. Gracias a ellas podemos construir, diseñar, imaginar y hasta recrear mundos enteros desde la geometría. En cierto sentido, podríamos decir que cada transformación tridimensional es la metáfora de la vida misma. Cambiar, adaptarse y moverse sin perder lo que somos en esencia. La geometría, con su lenguaje universal, nos enseña que el orden y la forma pueden expresarse con la belleza y que el pensamiento abstracto tiene una profundidad conexión con el mundo real. Las transformaciones tridimensionales, más allá de su complejidad matemática, son una demostración de que todo lo que existe puede ser analizado, comprendido y transformado, siempre dentro de un sistema coherente y lógico. Y así, estudiar estas transformaciones no solo amplía nuestra comprensión del espacio, sino que también nuestra capacidad de imaginar realidades, porque al final comprender el espacio tridimensional no solo es una cuestión de fórmulas o coordenadas, sino hay que entender cómo la mente humana es capaz de transformar el mundo a través de un pensamiento geométrico. Bueno, chicos, agradezco a todos por su tiempo. Espero haya sido de su agrado esta cápsula y nos vemos en la siguiente. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta la próxima.